experiencias de aprendizaje, con la planificación de experiencias de aprendizaje en un contexto de enseñanza híbrida, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la competencia diseña, ¿no? Siempre respetemos los acuerdos para este taller, para esta tarde, ¿no? Y procuremos apagar los micrófonos, por favor, para que no haya ninguna interferencia de ruido. Bien, entonces voy a compartir el material, un material que también fue compartido el día de ayer, ¿no? Cuando estuvimos desarrollando la competencia explica, ¿no? Y básicamente los procesos didácticos de la competencia diseña, ¿no? Están plasmados también en las capacidades, ¿no? Esta competencia tiene 4 capacidades, ¿no? La primera es determina una alternativa de solución tecnológica, donde los estudiantes van a dar alternativas, propuestas de soluciones tecnológicas a diversos problemas de su contexto, es decir, frente a una problemática de su comunidad, de su región, de su localidad, los estudiantes deberían de proponer alternativas de soluciones tecnológicas, ¿no? La segunda capacidad diseña una alternativa de solución tecnológica, ¿no? Y este diseña pasa pues por la elaboración, ¿no? De aquel prototipo, de aquel aparato, o a aquella estrategia que los estudiantes decidan proponerlo como solución. La tercera capacidad es el implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Y aquí el estudiante pues ejecuta, pone en ejecución, ¿no? Si valga la redundancia, todo este diseño que ha plasmado en la capacidad anterior, ¿no? Donde el estudiante, pues, no solamente tiene que ejecutar, sino tiene que verificar su funcionamiento para hacer ajustes y reajustes en la mejora de su prototipo. Y la cuarta capacidad, evalúa y comunica el funcionamiento sin los impactos de su alternativa de solución tecnológica, pues el estudiante va a evaluar, ¿no? qué tan alcance tiene su diseño, su alternativa de solución tecnológica, con respecto al problema que se había presentado, ¿no? Y justamente lo que desea, el objetivo de esta competencia, según nuestro currículo nacional, es pues que acercar a los estudiantes a la tecnología, ¿no? Mirar a la tecnología como aquella herramienta que tiene el ser humano pues para mejorar su vida, para atender aquellas problemáticas que no se pueden resolver, ¿no? Para satisfacer necesidades. Entonces, esta tecnología nace con una técnica que se va a ir, ¿no? Se va a ir perfeccionando conforme el desarrollo de la competencia, ¿bien? Y ahora vamos a ver en qué ámbitos se puede desarrollar esta competencia, ¿no? Entonces, lo que nos propone nuestro currículo nacional es que nosotros podemos recomendar en educación básica regular dimensiones del desarrollo de esta competencia, es decir, en ciertos contextos. Por ejemplo, en tecnología de energía y potencia, donde podemos desarrollar con los estudiantes paneles solares, termas solares, cocinas y otros tipos de mecanismos para la extracción, por ejemplo, de aguas subterráneas, etc. En el ámbito de la tecnología de control y automatización, por ejemplo, el control de temperatura en casas del altiplano, de repente con algunos materiales, ¿no?, que no transfieran el calor. En la biotecnología, ¿no?, en la mejora de los insumos que se utilizan para la elaboración de alimentos, y no solamente para la elaboración, sino también para la conservación y la mejora de ellos, ¿no? Ahí está la dimensión de la biotecnología, ¿no? Otros ámbitos también para desarrollar esta competencia es la tecnología ambiental. Por ejemplo, la purificación del medio ambiente, la detección de ciertos contaminantes, la reutilización de materiales. Y muchas veces acá nosotros proponemos, ¿no?, alternativa de soluciones, ¿no?, incluyendo las 3 R's o 4 R's de las que ahora se habla, ¿no? Tecnologías agropecuarias, ¿no?, justamente para mejorar
las técnicas de crianza de animales, ¿no? El cultivo de hierbas aromáticas para investigar su aprovechamiento, injertos, etcétera, ¿no? Y las tecnologías de construcción, donde los estudiantes pues pueden analizar algunos prototipos acerca de columnas, vigas, puentes, ¿no? Es decir, prototipos para la mejora de las viviendas. ¿Bien? Y algunas ideas, ¿no? Que les puedo llegar a ustedes, queridos maestros, para el desarrollo de esta competencia, pues sería, por ejemplo, preguntas, ¿no? Proponerle a los estudiantes ciertas preguntas que nacen de la problemática justamente que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cómo construir una vía para los estudiantes que no pueden bajar las gradas de la escalera del patio de la institución educativa? Entonces aquí también estaríamos resolviendo de pronto mediante un prototipo alguna necesidad, ¿no? Que podríamos atender acerca de, en torno a esta competencia. ¿Podemos elaborar un yogur para las personas que tienen intolerancia a la lactosa? ¿Cómo transportamos el agua para regar las plantas del huerto escolar? ¿Cómo podemos elaborar un jabón de manos que nos proteja de las bacterias? Entonces ustedes van a ver, van a darse cuenta que estas preguntas que nacen de una situación problemática también tienen que ver mucho con su contexto, un contexto real, es decir, que los estudiantes se vean identificados que están resolviendo problemas reales de su entorno, ¿no? Y que satisfacen una necesidad. Otros ejemplos podrían ser, ¿qué método es más eficaz para eliminar la placa bacteriana bucal, ¿no? Para evitar las caries? ¿Qué tipo de alimentación favorece la reproducción de animales? ¿Cómo sembramos hortalizas en terrenos áridos? ¿Cómo llevamos agua de un punto más bajo a otro más alto? Construcción de una cullera con regulación de temperatura interna. Cuarto, para cultivar más de 2 especies de plantas en simultáneo sin necesidad de usar plaguicidas. ¿Cómo podemos transportar agua de un río hasta la cima de un cerro sin usar energía eléctrica? Entonces son algunas ideas que de pronto pueden dar en su contexto. A ver, maestros, ahora yo deseo que ustedes también participen, así como acá he compartido algunas preguntas, algunas ideas. ¿Qué podríamos nosotros planificar, por ejemplo, en esta primera experiencia de evaluación diagnóstica que vamos a hacer con nuestros estudiantes? Alguna problemática que haya ahorita en su comunidad, en su localidad o región. A ver, queridos maestros, tienen ustedes habilitado el micrófono para poder participar. Si pueden también hacerlo a través del chat. A ver, alguna problemática, algo que deseamos atender para elaborar, por ejemplo, alguna experiencia de evaluación diagnóstica. También lo pueden hacer a través del chat. Por ejemplo, ¿no? Una maestra el día de hoy me comentaba que uno de sus proyectos para este inicio de clase es pues atender una dimensión, una caracterización del contexto de su institución educativa acerca de la problemática de estilos de vida saludable. Entonces, uno de esos ámbitos era pues atender la necesidad de tener estudiantes bien alimentados, bien nutridos, ¿no? Y una de las problemáticas era la anemia. Entonces ella me preguntaba si a partir de la competencia diseña yo puedo atender esta problemática. A ver, maestros, ¿qué dicen ustedes? A partir de la competencia diseña, nosotros podríamos atender a la problemática de la anemia en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra localidad, región. A ver, ¿qué dicen, maestros? Pueden participar en el chat o en el micrófono, prender el micrófono y también participar. Sí, claro, sí, maestra, pedirle a los compañeros, por favor, que participemos, veamos esas problemáticas que tenemos institucionalmente. Uno de ellos, maestra, por ejemplo, que es con frecuencia aquí la que se presenta, es lo referida a ¿cómo se llama? Está la temperatura, pues en los ambientes hace mucho frío, ¿no? En temporadas heladas es mucho peor todavía, ¿no? Entonces, eso sí es un problema. ¿De qué forma se podría buscar una alternativa de solución, por ejemplo, para ese caso?
Muy bien, gracias, querido maestro. Y eso es lo que está diciendo el especialista, es muy importante, porque miren, como una situación, una problemática real, ¿no? De pronto de su comunidad, como es, por ejemplo, las épocas del friaje, ¿no? Como me acaba de decir, podríamos nosotros desarrollar la competencia diseña, donde nuestros estudiantes pudieran realizar prototipos, por ejemplo, de aislantes térmicos, es decir, de materiales que atrapen el calor, pues para mantener las casas, ¿no? Herméticamente y donde la temperatura baja no afecte a la comunidad. Y no solamente para las personas, sino también para los animales, ¿no? Porque vemos que en estas épocas de muy baja temperatura, no solamente los animales van a pasar de pronto problemas, sino también las plantas. Entonces, para atender esta problemática, nosotros también podemos desarrollar con nuestros estudiantes la competencia diseño, ya sea con prototipos de aislantes térmicos, con prototipos, por ejemplo, de calefacción a partir de paneles solares, ¿no? Inclusive calentar agua a partir de paneles solares, podemos atender esta competencia. Bien, entonces vamos a continuar con un ejemplo de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y una de tantas problemáticas que vamos a atender ahora en regreso a clase, es que nuestros estudiantes también van a estar expuestos a la radiación solar, ¿no? Nosotros conocemos que en nuestro país ciertos departamentos en particular tienen mayor radiación solar que otros y no necesariamente eso tiene que ver mucho con la temperatura, ¿no? La temperatura es la medida, ¿cierto? Por favor, sus micrófonos. La temperatura pues va a ser medida en grados Celsius. En cambio, la radiación viene a ser la incidencia que tienen los rayos solares en las capas de nuestra piel. Y debemos de protegernos de esta radiación, ¿no? Para poder evitar el cáncer de piel, que es una de las tantas problemáticas que tiene nuestro país en la salud. Y acá les voy a mostrar un ejemplo de una experiencia de aprendizaje donde elaboraremos un bloqueador solar casero. Pero recordemos que toda experiencia de aprendizaje nace de una situación de aprendizaje, una situación problemática, como ustedes quieren llamar, ¿no? Pero nace de un problema, ¿no? Y este es el problema que nosotros queremos atacar con el desarrollo de alguna competencia. En este caso, con la competencia diseño. A ver, analicemos primero la problemática. Carlos, estudiante de 4º año de secundaria, recibió la noticia que a su tío le han detectado cáncer de piel. Carlos está bastante preocupado ya que su tío era una persona saludable. Además, siempre vio a su tío trabajar en la venta de helados en su carreta en la calle y en época de verano en la playa. Por ello, investiga y encuentra la información que el cáncer de piel se produce por estar expuesto continuamente al sol y no usar bloqueador solar. Carlos no desea que sus demás familiares se enfermen. Ante esta situación se pregunta, ¿por qué los rayos solares nos producen daños a la piel? ¿De qué forma puedo ayudar a mis familiares para protegerse de los rayos solares? Entonces, a partir de estas preguntas, que son preguntas retadoras, nosotros proponemos el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje en actividades. Entonces, generalmente para la competencia diseña, estamos trabajando hasta 4 actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra situación problemática, proponemos las actividades. Pero para proponer las actividades tenemos que tener en cuenta nuestros propósitos, analizar mi estándar de aprendizaje y mis desempeños. Entonces, vamos a ver. El propósito de esta experiencia será pues diseñar una alternativa de solución tecnológica para protegerse de los rayos solares y evitar el cáncer de piel. Ese es el propósito. La competencia, en la competencia diseña, vamos a movilizar las 4 capacidades y vamos a tomar de ejemplo el desempeño de 4º año y lo vamos a adecuar a esta situación problemática también, ¿no? Y es más, lo precisamos con el problema al cual estamos atacando. Entonces, ¿cómo quedaría? Describe el problema del cáncer de piel y las causas que lo generan, explica su alternativa de solución tecnológica para evitar el cáncer de piel,
sobre la base de conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que deben cumplir esa alternativa de solución, los recursos disponibles para construirla y sus beneficios directos e indirectos. Ya el desempeño está precisado. He colocado, ¿no?, el fenómeno que voy a resolver, esa situación problemática que voy a resolver. A partir de ese desempeño, desarrollo mis criterios de evaluación. Y ese criterio de evaluación nace del desempeño y del estándar. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es analizar mi desempeño y tomar las partes que yo deseo observar que realice mi estudiante. Como estamos hablando de pronto de una evaluación diagnóstica, no vamos a pretender pues que el estudiante haga todo el desempeño, porque todo el desempeño tiene que lograrlo a diciembre, ¿no? Al finalizar, cuando nosotros ya hayamos trabajado durante todo el año, ¿no?, actividades, experiencias para que mi estudiante alcance este desempeño y por lo tanto el estándar que debe de tener según el grado y ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ciertas partes del desempeño que deseo que mi estudiante logre o evidencie en su aprendizaje, ¿no? Y también lo preciso. Por ejemplo, de este mismo desempeño yo he separado 3 criterios de evaluación. El primero sería: describe el problema de cáncer de piel y explica su alternativa de solución tecnológica, protector solar casero. Entonces, lo he precisado porque es lo que el estudiante va a hacer en esa actividad, ¿no? Pero lo va a describir el problema mediante conocimientos científicos o prácticas locales. Es decir, mi estudiante va a tener que buscar información científica acerca de qué es el cáncer de piel, qué son los rayos solares, cuál es la incidencia de rayos solares de pronto en su comunidad, qué son pues los rayos solares, ¿no? Y cuál es su alcance de pronto en nuestra piel. Luego, otro criterio sería: propone los requerimientos y o características que debe de cumplir su protector solar. Es decir, él tiene que describir cómo debe ser su protector solar. Por ejemplo, ¿no?, los estudiantes pueden decir: profesora, el protector solar que nosotros queremos desarrollar, no queremos que sea pues todo blanquecino, ¿no? Porque hemos visto que mucha gente cuando se echa el bloqueador solar le queda la cara demasiado blanca. Entonces, eso puede ser una de las características que va a tener mi protector solar. Otro estudiante puede decir: profesora, yo cuando me echo algunos protectores solar me hace sudar mucho, entonces yo quiero que el protector solar que utilicemos no nos haga sudar. Y así sucesivamente los estudiantes van a proponer diversas características o requerimientos que tiene que tener su prototipo, y deben de pensar luego en su diseño cómo van a atender esas características que ellos están proponiendo y van a darse cuenta si puede ser viable o no para poder hacer ajustes. Además, tienen que determinar los materiales, los recursos e instrumentos que va a necesitar en su elaboración. Luego, determina los beneficios directos e indirectos del uso de su alternativa de solución tecnológica, protector solar casero. Es decir, mi estudiante va a tener pues que reflexionar acerca de cuáles son los beneficios de usar un protector solar casero, ¿no? De pronto ellos pueden decir: profesora, uno de los beneficios es que estamos cuidando nuestra piel del cáncer, otro beneficio es que puede ser más económico, ¿no? Y lo podemos dar a nuestros familiares para que lo usen también, y así, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los criterios de evaluación. Ya tengo mi propósito analizado y precisado mi desempeño, elaboré mis criterios de evaluación, y una vez que ya tengo todo esto, recién yo elaboro mi actividad. Yo no puedo elaborar mi actividad y después elaboro mis criterios, no, porque mi actividad tiene que estar basada en función de que mi estudiante logre ese desempeño y por lo tanto logre el criterio de evaluación. Como también es importante comunicar a mi estudiante los criterios de evaluación por los cuales será evaluado en esa actividad. ¿Okay? Y vamos con un ejemplo, ¿no?, de una actividad. Entonces, la primera actividad para esta experiencia sería, pues, determinamos una alternativa de solución tecnológica. Entonces, los estudiantes primero van a conocer el problema, van a leer de pronto en una lectura compartida de qué se trata
este cáncer de piel, le podemos dar algunas otras lecturas para que ellos busquen más información y luego, mediante una lluvia de ideas, los estudiantes propondrán alternativas de solución tecnológica, ¿no? Y ahí el docente en la pizarra, porque esta actividad está programada en un escenario sincrónico, es decir, presencial, el docente podrá anotar, ¿no? Y luego el docente pedirá la participación de los estudiantes para identificar cuáles serán los beneficios de hacer un protector solar casero, ¿no? Como lo dice el criterio de evaluación. Entonces, así, una vez que yo tengo mis criterios, ya puedo proponer qué actividad tiene que realizar mi estudiante para poder lograr el criterio. ¿Okay? Eso es lo que queremos que se encuentre claro. Y su evidencia de aprendizaje será, pues, una propuesta de alternativas de solución tecnológica con sus requerimientos, porque lo dice mi criterio, y las características y beneficios. Entonces, con esta evidencia, mi estudiante me tiene que demostrar que está cumpliendo, pues, lo que yo voy a evaluar en esa actividad. Bien, maestros, ¿alguna pregunta? Pueden usar el chat también para participar, por favor. A ver, continuamos entonces. Ahora sí. Entonces, como les decía, el primer proceso didáctico que se da en esta competencia, ¿no? Es que el estudiante determine la solución tecnológica, ¿no? Y aquí el estudiante propone alternativas que pueden ser creativas, ¿no? Soluciones al problema planteado en base a lo que él ya sabe, ¿no? Algún conocimiento científico, inclusive saberes locales, ¿no? De pronto él conoce ciertas plantas que se utilizan para curar las quemaduras en su localidad, en su comunidad, y eso lo puede utilizar en su protector casero. Entonces, es muy importante también rescatar y acogerse a estas prácticas locales que tenemos cerca. Entonces, aquí en esta parte, nosotros también podemos proponer preguntas orientadoras. Recordemos que en la enseñanza híbrida, las preguntas reflexivas, orientadoras, son las preguntas base para el desarrollo de esta enseñanza. Es decir, nosotros optimizamos nuestro tiempo haciéndole preguntas al estudiante porque él mismo va a reflexionar y encontrar, ¿no es cierto?, encontrar la respuesta para poder lograr su aprendizaje. ¿Qué preguntas, por ejemplo, podemos tomar en cuenta para el desarrollo de esta capacidad y de este desempeño? Podría ser: ¿cómo afecta el problema a las personas de tu entorno y o comunidad? De esta forma yo estoy involucrando al estudiante con la situación. ¿Cuál podría ser la solución tecnológica que plantees al problema identificado? En tu comunidad, ¿existe alguna solución que se parezca? Entonces acá estoy recogiendo, ¿no?, los saberes locales. ¿Es una práctica de tu localidad o región? Tal vez de pronto ellos son inmigrantes de otra provincia, ¿no? Y en otra provincia ellos han practicado esto, entonces también lo pueden emplear. ¿Qué características debe tener o cumplir tu solución tecnológica? ¿Tu familia conoce alguna receta, planta o recurso que aporte a la elaboración de la solución tecnológica? ¿Qué recursos o materiales de tu entorno o comunidad podrías utilizar? Y eso es muy importante, ¿no? Que todos los materiales, instrumentos, insumos que se utilicen sean, pues, lo que el estudiante tiene a la mano, ¿no? ¿Qué recursos o materiales de tu entorno o comunidad podrías utilizar? ¿Cómo ayudará tu solución tecnológica a las personas de tu entorno y o comunidad? ¿No? Acá tiene que ver, pues, con el beneficio, con el alcance de solución tecnológica. A ver, maestros, si me ayudan. En el chat también podemos proponer algunas preguntas orientadoras para esta parte de la actividad. A ver qué dice. Si de pronto algún maestro por ahí coloca alguna pregunta o quiere participar a micrófono abierto, proponiendo alguna pregunta orientadora para esta parte del desempeño. A ver, maestros, también pueden usar el chat para participar. Bien, entonces, claro, una pregunta podría ser, por ejemplo,
han oído o han usado anteriormente un protector solar? ¿Han oído cómo se elabora? ¿Han oído hablar para qué se utiliza? ¿No? ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes van a la farmacia encuentran varios tipos de protectores solares? ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? ¿En qué se diferenciará? Entonces, esta parte es todo un análisis que nosotros podemos hacer a partir de preguntas. Entonces, la base de la retroalimentación son las preguntas para que mi estudiante reflexione. Entonces, una vez que hemos concluido esta parte, pasamos a la segunda capacidad, que es el diseño y la alternativa de solución tecnológica. Y aquí el estudiante va a hacer, pues, uso de su pensamiento creativo, ¿no? Es decir, el estudiante va a tener pues que representar de manera gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica, inclusive colocar especificaciones del diseño usando conocimientos científicos, tecnológicos y prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos, sus recursos disponibles y sus costos, ¿no? Acá también el estudiante tiene que tener en cuenta los costos. Entonces, el estudiante para organizarse puede primero elaborar un listado de actividades, ¿no? Que hará para elaborar su solución tecnológica, ¿no? Luego el estudiante buscará información acerca de lo que va a hacer. Por ejemplo, si va a elaborar un protector solar casero, busco información de qué es lo que tiene que tener un protector casero. Entonces, por ahí el estudiante se da cuenta que, que los protectores tienen vitamina E y que esta vitamina E justamente es una vitamina que se utiliza pues para mantener humedecida la piel, ¿no? Para mantener humedecida la piel. Entonces, por lo tanto, va a decir, Miss, ¿ahora cómo hacemos? Porque el protector tiene que tener vitamina E. Y por ahí a un estudiante se le puede ocurrir, profesora, compremos entonces vitamina E en pastillas, triturémoslos, ¿no? Triturémoslos y podemos echarle nuestro protector solar para que nuestra piel también esté nutrida, ¿no? Entonces, de estas alternativas son alternativas creativas, ¿no? Que a los estudiantes se les puede ir ocurriendo, ¿no? En el diseño. Por eso es importante también hacer un trabajo colaborativo entre varios estudiantes, ¿no? Para que entre ellos se puedan apoyar. Luego determinarán lo que van a, los materiales, insumos, instrumentos que van a necesitar y si hay posibles costos, también los van a tener que tener en cuenta. Y una de las partes más importantes, yo considero, una de las partes que son importantes en esta etapa, es que el estudiante dibuje, que se imagine, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, para eso es muy importante el dibujo. En mucho de esta práctica la hemos dejado un poco de lado. Entonces, cuando el estudiante está dibujando, está poniendo en práctica toda su creatividad. Entonces, es importante que dejemos un espacio que él dibuje, a ver, dibuja los pasos, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, él se va a ir imaginando y ahí también se le puede ir ocurriendo, ¿no? Otros pasos o otras cosas que puede tener en consideración. O se puede dar cuenta que eso no va a funcionar y que mejor pruebo con otros materiales. Entonces, es muy importante el dibujo. Más aún, si en el caso que fuera desarrollemos un prototipo, es importante que el estudiante realice un bosquejo del prototipo, el cual va a realizar, ¿no? Inclusive que señale sus partes, ¿no? Y sus partes tienen un funcionamiento. ¿Cuál será el funcionamiento de cada partecita? Entonces, acá en el diseño, muy importante que el estudiante dibuje, ¿no? Es necesario recordar también que en todo momento deben de tomar las medidas de seguridad con relación al ambiente de trabajo, los instrumentos, herramientas, ¿no? Y si es posible, pedir la supervisión o la ayuda de un adulto. ¿Sí, maestros? A ver, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo en el chat. Bien, entonces, atendiendo ya esta actividad, nuevamente elaboramos nuestro desempeño, nuestros criterios de evaluación, que también ya están precisados y nacen del desempeño, para visualizar, observar en esta actividad, sería diseña y representa los pasos de la elaboración del protector solar en un dibujo. Miren cómo yo quiero que... ¿qué detalles debe tener el diseño o dibujo de su alternativa? Muy buena pregunta, profesor.
Omar. Mire, si es un prototipo, nosotros podemos solicitar al estudiante que lo dibuje de manera frontal. Es decir, cómo se verá tu prototipo de manera frontal. Y luego hacer un dibujo de cómo se verá de forma lateral. ¿Por qué? Porque el estudiante ahí se va a imaginar dónde puede ir cada partecita. Inclusive es importante también decirles de que coloquen el nombre a cada parte. Y cuál va a ser la función de cada parte. Esas son las características que tiene que tener el diseño el dibujo de un diseño de alternativa de solución tecnológica. En caso de prototipo, como le digo, un dibujo frontal con sus partes. Cada parte debe de especificar cuál es su funcionamiento y luego un dibujo lateral, ¿no? Igual, identificando, señalando cada una de sus partes con su funcionamiento. Y en el caso, por ejemplo, de elaborar algún, bueno, prototipo, pero en este caso algún insumo que no es de pronto una estructura, el dibujarlo paso a paso. Por ejemplo, los materiales, ¿no? que el estudiante va a necesitar, luego dibujar los pasos, qué va a echar primero, qué va a echar segundo, inclusive solicitarlo que especifique las cantidades. Entonces, cuanto más minucioso y detallado sea su dibujo, el estudiante va a poder hacer una proyección mejor de cuando lo tenga que ejecutar. ¿Sí? Espero haber respondido su respuesta, profesor. Bien, entonces, con los criterios de evaluación, mi estudiante justamente se va a guiar en lo que él debe de hacer. Dice, dibujo los pasos de la elaboración, entonces tengo que dibujar los pasos de elaboración, tomando en consideración la disponibilidad de los recursos, es decir, lo que tiene a su alcance. Materiales, costos, ¿no? Si ha gastado también ahí lo tiene que colocar, medidas de seguridad pertinentes y un cronograma de acciones. Entonces, eso es lo que tiene que hacer mi estudiante. Por lo tanto, la evidencia de aprendizaje también tiene que estar elaborado en función al criterio de evaluación. Luego, en esta actividad también el estudiante propone estrategias para probar el funcionamiento del protector solar casero, tomando en cuenta la salud, eficiencia y confiabilidad del producto. Entonces, acá, como es un insumo para usar en nuestro cuerpo, el estudiante puede proponer de qué forma lo va a usar, si será conveniente utilizarlo directamente en la cara o de pronto hacer una prueba en la mano, en la pierna, en el pie, donde en la capa de nuestra epidermis es un poco más, no es tan delicada. Entonces ahí el estudiante también tiene que prever cuál va a ser la forma de verificar su funcionamiento, ¿sí? Y en base a ello ya podemos planificar cuáles serían las actividades, ¿no? Y acá es una propuesta de actividades, obviamente ustedes lo van a mejorar, ¿no? Para una futura experiencia de aprendizaje. Entonces, el estudiante puede ser que esta actividad lo haga de forma asincrónica, ¿no? Por ejemplo, en casa, donde nosotros podemos compartirles videos de acerca de algunos protectores solares ya elaborados de forma casera, ¿no? Algunas de lecturas, algunas recetas, y entonces él ya va a poder ir considerando cuáles puede tomar y cuáles no, ¿no? Para poder elaborar su propio protector solar casero. Y todo este material lo encontrará organizado en su aula virtual, ¿no? Puede ser en un Classroom o se lo podemos enviar vía WhatsApp. Luego los estudiantes darán a conocer el diseño mencionado en un flujograma, ¿no? Y además la descripción del proceso a realizar. El flujograma es el paso a paso, ¿no? De lo que va a realizar, ¿no? Un flujograma. Ahorita por ahí hay un ejemplito que lo tengo en un cuadrito. Luego, ¿no? Va a tener en cuenta las herramientas, materiales, medidas de seguridad, su presupuesto, cronograma de actividades o de trabajo, ¿no? Y finalmente, de pronto compartirles otra lectura para que ellos analicen, ¿no? Uso de plantas naturales y sus propiedades para la elaboración de un protector solar casero, ¿no? En las cuales analizarán y nosotros le podemos dejar de pronto algunas preguntas de reflexión. El criterio de evaluación ya lo hemos revisado, se encuentra precisado, ¿no? Y la evidencia de aprendizaje en función a mi criterio y en función al desempeño será
diseño de la alternativa de solución tecnológica protector solar casero con sus materiales, pasos a elaboración, estrategias para probar su funcionamiento y cronograma de actividades. Eso es lo que me tiene que presentar mi estudiante como evidencia, ¿no? Y de pronto, como le decía, podemos presentarle algunos ejemplos a los estudiantes para que ellos pues vayan pensando cómo hacer su propio protector, ¿no? De pronto lecturas, etcétera, ¿no? Y acá, ¿no? Algunas indicaciones para la retroalimentación, ¿no? Que deben elaborar una secuencia de los procedimientos, ¿no? Elabora un listado con los materiales, el presupuesto, ¿no? Describe las medidas de seguridad, ¿no? Y además cómo va a probar su funcionamiento, ¿no? Inclusive también podemos considerar, como este cuadrito de acá, el impacto ambiental de los materiales que usen, ¿no? Porque es importante que el estudiante reconozca, identifique si esos materiales pues son amigables con nuestro ambiente. Cuanto más amigables sean, ¿no? Va a tener una puntuación más verde, ¿no? Y acá cuadritos pues para colocar los materiales, ¿no? Si son materiales reutilizados, materiales nuevos, la cantidad, el precio, ¿no? Es decir, para hacer un presupuesto, ¿no? Y aquí vamos a dejar. Bien. Bien, maestros, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que de pronto quieran aportar? A ver, maestros, los escucho o los leo en el chat. Bien, maestra, yo tenía, el día de ayer había planteado una cuestión, ¿cómo se llama?, acerca del contenido en sí, ¿no? Hay mucha preocupación por los maestros por relacionar las competencias con las necesidades de conocimientos de los estudiantes que, por ejemplo, están en la promoción y que están en esa preparatoria para el ingreso a la universidad. Entonces, la pregunta que yo planteé ayer y que no se logró, estaba ininteligible, porque no se podía entender, estaba difícil, era referido a eso. ¿En qué momento del proceso, ya sea en la competencia indaga, en la explica está más claro, pero en la competencia indaga y en la competencia diseña, es que el maestro puede explotar la parte de la profundización de los conocimientos, maestra? ¿Cuál Ya. es lo recomendable? Muy bien, maestro. Por ejemplo, en la competencia, vamos a ver si por acá lo tengo el cuadrito. Ya, aquí, bueno, el proceso didáctico. En la competencia indaga hay una parte donde el estudiante va a analizar, ¿no? Por ejemplo, vimos en la actividad anterior de las semillas, del lavado de las semillas de quinoa, ¿no? Y ahí nos hablaba de las saponinas, ¿no? De esta proteína que está ahí y que tiene una función, ¿no? De cubrir la semilla, protegerla de la humedad, esa es la función de la saponina, ¿no? Entonces, el estudiante ahí puede buscar información. En esa búsqueda de información es donde nosotros vamos a introducir el campo temático, si usted quiere llamarlo, ¿no? Recordemos que los enfoques de nuestra área es la indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y dentro de esa alfabetización científica es pues alcanzar esos conocimientos, esos conceptos o campos temáticos que nosotros antes trabajábamos, ¿no? De forma tradicional. Ahora lo tenemos que introducir, pero en la competencia. Como le digo, en la competencia indaga lo podemos introducir cuando el estudiante analiza los datos y la información científica. Pero esa información científica tiene que estar relacionada con la indagación. En este caso, por ejemplo, si es la indagación de las semillas de la quinoa, entonces yo podría introducir temas, conocimientos relacionados a la quinoa, relacionados a la proteína, las saponinas, etc. Entonces ahí es donde yo introduzco. Como usted muy bien lo dijo, en el desempeño de la competencia explica, ahí están los campos temáticos, ¿no? Ahí no nos hacemos problemas, porque el campo temático está ahí, ya está dentro de ese desempeño, a no ser que nosotros queramos adecuar un nuevo desempeño para la competencia explica, que también es válido, porque recordemos que el currículo es flexible y abierto. Y dentro de la competencia diseña también tenemos pues
una parte donde vamos a estructurar el saber construido, y es justamente cuando el estudiante necesita información científica para resolver el problema. Entonces, si estamos, por ejemplo, hablando de acerca del protector solar casero, yo también puedo darle a mi estudiante material de lectura, hacer una actividad, inclusive dentro de esta experiencia, yo podría considerar en mi planeación hacer 2 actividades, por ejemplo, acerca del cáncer, qué pasa con las células en el cáncer de piel o en cualquier otro tipo de cáncer. Podríamos hablar también de la radiación solar, de las ondas electromagnéticas, donde están incluidas inclusive los rayos solares. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a introducir nuestros campos temáticos, querido maestro. Entonces, en la competencia sí hay una parte donde introduzcamos la información científica, ¿no es cierto? Ahí vamos a introducir. Pero también vamos a tener en consideración que muchas veces hay una brecha, ¿no? Vamos a ser conscientes que hay una brecha entre la educación secundaria, básica regular, ¿no? Y la educación superior. Ahí hay una brecha que todavía no podemos totalmente juntar. Sin embargo, la labor del maestro, que es siempre creativa, ¿no? Nosotros tenemos que lograr porque mi estudiante salga lo mejor preparado para poder enfrentarse de pronto a una carrera universitaria. Bien, maestro, espero haber respondido. Claro. Perfecto, muy bien, entonces eso queda claro. Está el micrófono abierto del maestro Marcelino Erasmo Umpire. De repente quiere participar. También está el micrófono abierto del profesor Wilber Condori Mendoza. De pronto, su participación. Gregorio Lipa, maestro Gregorio, muy Sí. buenas tardes. Sí, ¿Gregorio o yo participo? Wilber también, Gregorio también está con el micrófono abierto. Sí, Maestro sí. Wilber, participe usted. Sí, profesora, interesante el planteamiento. Yo estoy viendo que en este trabajo está partiendo de la teoría que la vitamina E es buena para la piel, y efectivamente lo es. Pero algo que no he notado es que el problema de la piel, o el cáncer de la piel, se basa no específicamente en las ondas electromagnéticas, que es parte de lo que conocemos como el espectro solar. Dentro del espectro solar tenemos una parte que son los rayos ultravioleta de tipo A, B y C. Y claro, los más dañinos son pues el A y B, si mal no recuerdo. Creo que está el A en 95% y el B en 5%. No estoy muy seguro los datos. Claro. Entonces, no sería para tener una precisión, porque esta teoría, yo alguna vez escuché también de que la vitamina E se podía hacer un bloqueador solar casero, y no es tan cierto. Si bien es cierto, la vitamina E ayuda a la piel, ¿no? Es un nutriente de la piel, sí, pero el estar expuesto en un tiempo determinado ya no tiene mucha utilidad la vitamina E contra los rayos ultravioleta, ¿no? De tipo A o de tipo B. Más aún considerando que estos tipos, lo que usted acaba de mencionar, debido a su onda, pues tienen mayor energía en el tipo A y B. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en contra de ese bloqueador solar de tipo casero, porque se ha demostrado que no es eficiente. No es eficiente. El tiempo de exposición lo limita completamente a ese bloqueador, ¿no? Solo ese comentario, profesora. Sí, muchas gracias por su participación. Sí, justamente lo que usted está comentando es bastante cierto, ¿no? Y de eso se trata la ciencia, ¿no? Poder basarnos en la evidencia científica, ¿no? Y dentro de, como usted mismo dice, ¿no? Si bien es cierto, este bloqueador solar no nos va a proteger al 100%, porque justamente es un bloqueador solar casero, ¿no? Estamos hablando de estudiantes de EBR,
¿no? Básicamente, cuando mencioné de la vitamina E, era acerca de la función hidratante que esta tiene, ¿no? Básicamente, lo que se va a usar como bloqueador justamente a la incidencia de los rayos solares es el óxido de zinc. No, sin embargo, usted también dice cosas bastante claras y precisas con respecto al tiempo de exposición, porque recordemos, ni siquiera los bloqueadores que vienen de farmacia, ¿no? Nos cubren a un 100% y también tienen una limitación de tiempo de uso. ¿No? No quiere decir que lo podamos usar por más tiempo del tiempo en el cual es indicado, ¿no? Muchas gracias, maestro, por su participación, y si viene muy cierto lo que él dice, ¿no? Pero también recordemos que este análisis lo van a hacer nuestros estudiantes, ¿no? Por lo tanto, cuando los estudiantes hagan este tipo de análisis, nosotros vamos a aprovechar justamente para dar retroalimentación y para que ellos pues tomen postura, ¿no? Porque si bien es cierto, lo que quiere la competencia es acercar al estudiante a la tecnología, ¿no es cierto? Para que él entienda, por ejemplo, el proceso, ¿no? Del diseño tecnológico de algo. Entonces, si bien es cierto, en nuestro alcance no vamos a poder tener todos los insumos ni todos los materiales, vamos a tratar de acercarnos lo más posible a ellos, ¿no? A una solución, a algún prototipo, pues que de pronto funcione a gran escala o a mediana escala. Muchas gracias, maestro, por su participación. Sí, maestra, interesante. Y esto nos muestra, maestra, justo la pregunta que yo hacía respecto a la profundización de los contenidos, ¿no? Y ya es el dominio del maestro el que va a enriquecer, el dominio disciplinar de los maestros, el que va a enriquecer el nivel informativo con el que va a desarrollar su alternativa de solución o su indagación. Eso es algo muy importante, maestro, y gracias por haberlo puesto en muestra en esta exposición. Está también el micrófono abierto del profesor Edwin PC. De repente quiere participar también. Maestro Edwin. Ah, lo apagó, creo que se equivocó. Pero bien, entonces es importante, colegas, que nosotros podamos hacer esta búsqueda de la mirada, o sea, la mirada, ¿no? General de lo que es la competencia, porque nosotros cuando nos enfrentamos, o sea, nos ponemos enfrente de nuestros estudiantes, ahí analizamos y se nos presentan diversas circunstancias, preguntas de los estudiantes, y es la capacidad del maestro la que va a dar la orientación, ¿no? Sin que se salga de lo planificado, de lo que quiere desarrollar el maestro en relación a las competencias, no en relación a las actividades, porque los estudiantes pueden desarrollar una o más actividades, pero si todas están relacionadas a la competencia, entonces esto va a ayudar, ¿no? Va a contribuir al desarrollo en sí de la competencia. Maestra, el día de hoy nos ha ilustrado lo que es la competencia diseña y quería referirme al aspecto, por ejemplo, del diseño, maestro. Muy poco lo dijo la maestra Ana. Hacemos muy poco en el diseño en las aulas. Los alumnos no están familiarizados tanto con el diseño. Entienden el diseño un dibujo, un garabato, una aproximación, ¿no? Muy lejana, pero ese diseño tiene que tener relación con el bosquejo y con la realización en sí del prototipo que piensan elaborar, ¿no? Eso les va a ayudar a que ellos tengan una mayor capacidad de reflexión sobre la alternativa o en todo caso la indagación que están queriendo realizar. Muy bien, maestra, parece que no hay más participaciones, no lo veo en el chat. Me hubiera gustado estar interactuando así los días anteriores, estuvo muy, muy interesante lo que habló respecto, por ejemplo, en la competencia Indaga, a lo que es también diseña, ¿no? ¿Qué lineamientos se necesitan para tener diseño? ¿Qué relación tiene este diseña, maestra, con la capacidad diseña estrategias de investigación? ¿Tiene alguna relación, maestra, esta competencia con esa capacidad? No le escuché muy bien, diseña estrategias de indagación. De indagación. ¿Tendrá alguna relación, maestra, esto con esta competencia? ¿Será parte o es un... No, otra bueno, cosa? no, ambas desarrollan el pensamiento creativo.
¿no? En ambas situaciones, tanto como en el indaga, cuando el estudiante diseña pues la estrategia y diseña su plan, ¿no? De cómo voy a resolver esto, también en la competencia diseña, el estudiante va a ser libre, creativo, ¿no? De diseñar en base a lo que él sabe, a su creatividad, a su pensar, a sus saberes, ¿no? Algo. Entonces creo que ambas, ¿no? Ambas capacidades, ¿no? Desarrollan el pensamiento creativo, ¿no? Recordemos que la base de nuestra área, del área de ciencia y tecnología, es desarrollar el pensamiento científico, pero también el pensamiento creativo, ¿no? Los científicos, las personas apasionadas por la ciencia son personas muy creativas, ¿no? Y muy curiosas. Entonces, Claro. parte de ello es desarrollar también ese pensamiento creativo y no dejar tampoco de lado el pensamiento crítico. Entonces, esos son los tres pilares del área de ciencia y tecnología. El pensamiento científico, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, con esos tres tipos de pensamientos, nosotros vamos a ir orientando al desarrollo de las competencias para nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante siempre trabajar, ¿no? Y lo que yo siempre recomiendo, maestros, maestras, nuestra retroalimentación se basa en las preguntas. Cuando mi estudiante me pregunta algo, yo le repregunto y él va a poder pensar, ¿no? Hasta que ya el maestro también, pues con sus saberes, con lo que nosotros a bien podamos ayudar a responder la pregunta, pues el estudiante buscará también información, ¿no? Recordemos que ahora los estudiantes tienen el alcance de información en el internet, ¿no? El acceso lo tienen, pues pueden usarlo en cualquier momento, ¿no? Entonces esto también es una herramienta válida. Sí, es cierto. Y maestra, hay una cuestión también que han planteado muchos maestros respecto a la competencia indaga, que al parecer, o sea, la competencia indaga son de procesos, procedimientos, pasos que se cumplen para hacer la indagación. Pero sin embargo, en el indaga no tiene un contenido específico. Dicen, pero vamos a indagar qué, dicen, ¿qué vamos a indagar? Ese qué se refiere a un marco real, ¿no es cierto?, que va a desarrollar el conocimiento. Pero ese qué, esa indagación puede estar centrada también en algún evento, un fenómeno que conlleve una de las competencias, una de los desempeños que está en Explica. ¿O me equivoco, maestro? Exacto, ¿Podríamos exacto. desarrollar la indagación con Por uno de los... supuesto, mire, Ah, y, exacto. y justamente cuando nosotros, bueno, los ejemplos que hasta el momento les he mostrado son ejemplos básicamente de experiencias donde se desarrolla puro indaga, puro diseña o puro explica. Sin embargo, dentro de una experiencia de aprendizaje, nosotros podemos trabajar hasta dos competencias de la misma situación problemática. Por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos regresando a pandemia, los estudiantes tienen que conocer los protocolos de bioseguridad. Bien, entonces yo deseo desarrollar una experiencia de aprendizaje donde mis estudiantes puedan utilizar correctamente la mascarilla. Entonces planteo toda una situación problemática. Por ejemplo, puedo describir, ¿no? De ahí viene también ya la creatividad del maestro. Entonces yo describo que, por ejemplo, Francisco es un estudiante que va al colegio, pero de pronto después del colegio se va a jugar fútbol y utiliza la misma mascarilla. Entonces lo invito al estudiante, ¿no?, a identificarse con esa situación. Bueno, yo también he visto que hay otras personas que hacen eso, ¿no?, que están todo el día con la mascarilla. Entonces, a partir de esa misma situación problemática, yo puedo desarrollar la competencia indaga y la competencia explica. Por ejemplo, la competencia explica, de pronto yo puedo desarrollar con un desempeño adecuado acerca del uso correcto de mascarilla, tipo de mascarilla, otros protocolos de bioseguridad, interrumpir las rutas de contagio, etc. Entonces yo lo desarrollo y le explica con eso. Sin embargo, también veo la oportunidad de aprendizaje para desarrollar la competencia indaga y puedo hacer una indagación acerca si el tiempo de uso de la mascarilla influye en la dispersión de los aerosoles que emite una persona al usarlo. Entonces miren cómo de una misma situación yo pude trabajar dos competencias. Entonces, eso es lo importante y enriquecedor de trabajar el marco de este nuevo contexto de aprendizaje híbrido por experiencias, porque la experiencia me va a permitir combinar dos competencias al mismo tiempo. ¿Okay? Eso bueno, sería uno de mis alcances.
Muchas gracias, maestra. Y sobre todo nos aclara bastante, ¿no? La relación que hay entre una y otra competencia. No son cosas separadas, no son aspectos separados. Es más, ¿no? Tienen mucha relación en el desarrollo en sí del pensamiento científico. Maestra, muchísimas gracias. No sé si nos tiene algo más para el día de hoy o cómo Eh, está. Sí, vamos a, bueno, se lo envío a usted mejor creo, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hacer uso también del aprendizaje invertido y les voy a enviar el material con el especialista para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar y el día de mañana ya nos encontramos para, bueno, dar ya la última parte de esta capacitación respecto a los criterios de evaluación y a la evaluación formativa y retroalimentación, ¿no? Que son partes fundamentales también en el desarrollo de nuestra área. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, el día de hoy estaba planificado solamente una hora y hemos llegado a la parte final. Y maestra, entonces nos encontramos el día de mañana y bueno, yo también les voy a estar compartiendo, compañeros, el material que nos pueda facilitar nuestra querida maestra Ana Edith Linares Cabrera, para quien le voy a otorgar muchos agradecimientos por su participación el día de hoy. Maestra Ana, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los maestros que han estado el día de hoy. Se ha compartido la asistencia en el chat, lo voy a volver a compartir. Han indicado que tienen algunas dificultades en la asistencia, lo he revisado y no hay ninguna muestra y ya estamos registrados los participantes del día de hoy. Muy bien, en todo caso, si aún tuvieran dificultades para registrar su asistencia, por favor comuníquense a través del chat personal hacia mi persona. Maestro Linares, muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana y el día de mañana vamos a cerrar con broche de oro. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta mañana. Sí, estamos registrando nuestra asistencia, teacher, por favor. No se preocupe, le vamos a dar tiempo. Va a estar abierto unos cuantos minutos. Registra su asistencia. Gracias, maestra. Hasta el día de mañana.